Bueno, buenas noches, hermanos. Nuevamente nos hemos reunido en la casa del Señor miércoles para tener una corta meditación de la palabra del Señor. Estamos ya culminando esta clase, ¿verdad? Discerniendo el problema del hombre. Les voy a pedir, por favor, que vayan a la página 69 del libro y quisiera simplemente recordar el título de esta clase. El tema es la incapacidad moral. Estamos en la parte número 3. Estamos hablando de la impotencia de la fuerza del hombre. El primer punto que vimos hace 2 semanas fue: el hombre caído no puede buscar a Dios. ¿Por qué el hombre caído no puede buscar a Dios? ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando un poco Romanos capítulo 3, versículo 11? Y a ver si alguno de ustedes pudiera, en cortas palabras, decir por qué el hombre caído no puede buscar a Dios. Sabemos que ya cuando ha sido regenerado, por supuesto, ya pues puede buscar a Dios, pero lo busca porque Dios lo buscó primero. Nosotros amamos a Dios, dice la palabra, porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces, ¿quién pudiera ampliar un poquitico más sobre esa pregunta? A ver. Oh, perdón, hermano, el micrófono para... ok, está ahí, gracias. Adelante, hermano. Creo que en ese aspecto, la Biblia es clara en ese aspecto, porque plantea que no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. En el momento de que el ser humano cae, algo en el ser interior del hombre se fractura, de manera que entorpece ahora esa libre relación que el hombre tenía con el Señor, ese deleite y gozo que el hombre tenía en el Señor, se fracturó, ya no está. A partir de allí, por eso después en Génesis 6, la Biblia va a decir que todo designio de los pensamientos de los hombres eran de continuo solamente el mal. Y pues esa es la razón por la cual el hombre es incapaz. Eso explica por qué nosotros no vemos que el hombre tenga alguna intención de buscar a Dios. Si Dios no actúa, el hombre simplemente está perdido, ¿no? Muerto en sus delitos y pecados. Exacto, como nos dice Efesios capítulo 2. Muy bien, hermano. Y el otro punto que vimos también fue: el hombre caído no puede obedecer o agradar a Dios. Primero, que no lo puede buscar, ahora que no puede ni obedecer ni tampoco agradar a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre caído no puede obedecer o agradar a Dios? Está un poco tímido hoy. Por eso mismo, o sea, el hombre, por cuanto está muerto en sus delitos y pecados, o sea, él no puede sujetarse a la ley de Dios. Ok. Y si no hay manera de que te sujetes a la ley de Dios, no puedes agradarle a Él. El distanciamiento impide que el hombre pueda tener fe en el Señor, por consiguiente no le agrada. Una cadena de... Sí, ¿y qué pasa con, por ejemplo, con el hombre? Porque sabemos que las demás religiones tratan de agradar a Dios, pero en realidad le agradan. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Precisamente otra vez.
la esencia del hombre. Si Es las pecaminosa. obras que ellos hacen les agrada a Dios. No, están contaminadas por pecado. No son obras para la gloria de Dios. En Ujú. algún aspecto esas obras son para la misma satisfacción del hombre. No son obras limpias para la gloria del Señor. No, no son obras que puedan agradar al Señor. Son obras egoístas, son obras que o sea, el fin es glorificarse el mismo, ¿no? Ok, perfecto, hermano. Entonces hoy vamos a ver el punto de el hombre caído no puede cambiarse o reformarse a sí mismo, y así vamos a terminar entonces esta clase. Entonces comienza aquí en el libro diciendo que el siglo XX empezó con gran optimismo. Se esperaba que el hombre tuviera la capacidad de evolucionar a una criatura superior y más noble. Se suponía que sería la era de la reforma, no la reforma eclesiástica, no estamos hablando ni espiritual, no, sino la reforma mundana, ¿no? Pero terminó en un estupor de desesperación y confusión. Las escrituras claramente enseñan que el hombre nace espiritualmente muerto y moralmente depravado. Estaba hablando nuestro hermano también, José Alberto. Cualquier esfuerzo humano para reformarse a sí mismo es inútil. Todo intento de hacerse agradable o aceptable a Dios terminará en completo fracaso. El hombre tiene solo una esperanza: la misericordia y la gracia de Dios. Qué bueno es eso, ¿verdad? Bueno, entonces el punto número 1 aquí nos está diciendo ya en esta sección que habiendo establecido la incapacidad del hombre para amar o buscar a Dios, ahora consideraremos lo que las Escrituras enseñan acerca de la incapacidad del hombre para cambiar, reformarse o hacerse recto delante de Dios. Y aquí viene una pregunta. ¿Qué nos enseñan las sagradas? O bueno, yo siempre digo las sagradas, por eso se lo agregué. Pero las sagradas escrituras acerca de esta verdad. Vamos a ir a Job, capítulo 9, versículo 29 al 31. Dice, doy un poquito de tiempo, o si ya lo tienen por ahí. Por favor, hermano. Al 31. Dice, yo soy impío, ¿para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con agua de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me hundiera en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros. ¿Quién quite de sobre mí su vara y su terror no me espante? Entonces hablaré y no le temeré, porque en este estado no estoy en mí. Ahí vemos que verdaderamente Job concluye diciendo que en medio de su sufrimiento Dios pareciera haberlo hallado culpable. Así que para luchar, aún si hago todo esfuerzo para limpiar mi vida, aún me castigarás. Esto, vemos que Job estaba en una profunda angustia y desesperación, ¿verdad? Si vemos un poquito más adelante en el
capítulo 14, versículo 4, cuando él mismo pregunta, ¿quién hará algo limpio de lo inmundo? O sea, él sabía su condición, ¿verdad? Job termina entendiendo la incapacidad de él para cambiar. Dios tiene el control, solo la gracia de Dios podía levantarlo. Solamente la gracia de Dios podía levantarlo. Y bueno, y sabemos el sufrimiento que pasó Job, ¿verdad? Y por qué el Señor lo permitió en la vida de él. A veces el Señor también permite cosas que nosotros a veces no entendemos y a veces nosotros estamos diciendo, pero ¿por qué yo estoy pasando esto? Y uno se revisa, no estoy en pecado, no estoy haciendo nada malo, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Verdad? Pero Dios tiene siempre un propósito y todos sabemos el final de Job y todo lo que él perdió y cómo Dios después lo restauró, ¿verdad? Y en la vida misma de nosotros también, pues nosotros nos damos cuenta que solamente Dios puede restaurarnos, solamente Él puede sacarnos de ese hoyo. Y cuando salimos de ahí, yo digo, siempre, siempre nosotros aprendemos en el sufrimiento, no cuando estamos bien. Cuando estamos bien, nosotros no aprendemos nada. Nosotros aprendemos cuando estamos en medio de la prueba. Pasamos la prueba y cuando miramos atrás, nosotros decimos, wow, Señor, cómo hemos crecido, cómo he crecido, cómo he cambiado. Es verdad que tú eres grande. Y ahí es donde nosotros podemos ver la gloria de Dios, como está trabajando en nuestras vidas, en esos momentos de sufrimiento y cómo trabajó en ese momento. En Jeremías 2:22, vamos ahí al libro de Jeremías 2:22. Buenas noches, hermanos. Dice, aunque te laves con lejía. ¿Saben ustedes lo que es lejía? Un tipo de cloro. Una planta. La usaban para Para la ropa. Para lavar la ropa. Sí. Pero esa palabra suena como que fuera, ¿verdad? Como si fuera algo picoso o algo así, lejía. Si fuera algo. A mí me suena así. Que la palabra. En Cuba se usa mucho para lavar. Ah, ok. Sí, sí. Ah, es un tipo de ácido. No. La flor. Sí. Depende del grado, porque depende del grado que tenga. Ok. Porque para lavar ropa se usa mucho. Pues dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Okay? El hombre solo cambia verdaderamente cuando se arrepiente de sus pecados y pone la fe en Jesús. Eso es una realidad, como hemos visto en toda esta clase. La única esperanza que tiene verdaderamente el hombre, el hermano estaba diciendo al principio de la clase, está perdido, completamente caído, el hombre no busca a Dios, el hombre aborrece a Dios. Cuando nuestros primeros padres, ellos cayeron, ¿qué fue lo primero que ellos hicieron? Fue esconderse. Y así anda el ser humano hoy en día, hasta que el Señor lo resucita de esa muerte espiritual y viene a sus pies en arrepentimiento y fe. Eso sabemos, nosotros le llamamos esa gracia irresistible que el Señor nos arrastra, nos ha arrastrado a Él, pero venimos no enojados, no venimos obligados. No es como cuando nos llevaban a nosotros a la escuela, cuando estábamos chiquitos, que no queríamos ir, no. Nosotros venimos de una manera complaciente al Señor, alegres, felices, porque Dios nos ha regenerado, nos ha cambiado totalmente. Entonces, amén por eso. Solo la sangre preciosa de Cristo puede limpiarnos y el poder de su Espíritu regenerarnos delante de un Dios que es santo, santo, santo. Después ahí en ese mismo libro de Jeremías, capítulo 13, versículo 33, lo dice todavía de una manera más específica, dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Es una pregunta.
Ustedes saben que el etíope venía de una parte de Egipto y ellos eran de piel oscura. Creo que de una parte del sur de Egipto, algo así. Y entonces la palabra dice, como tenía su piel oscura, entonces dice, mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas, así también podréis vosotros hacer bien estando habituado a hacer el mal. Fíjate que esto me recuerda a mí, esta parte me recuerda a mí, porque fíjate lo habituados que estábamos nosotros a andar en pecado y a andar en todas las cosas malas que nosotros andamos. Pero fíjese el milagro que hace el Señor, que cuando Él a nosotros nos cambia, por ejemplo, bueno, todo el mundo tiene una conversión diferente, pero yo sé que cuando Dios viene y toca la vida de una persona, esa persona al momento empieza a cambiar. Empieza a cambiar. Yo entiendo que el proceso de la santificación tarda. Es progresivo, pero tú empiezas a notar, tú mismo en ti, tú empiezas a notar que hay un cambio. Ya a ti no te gustan las cosas que te gustaban antes. Entonces empieza a haber un cambio en ti totalmente. Aquí en este texto podemos ver lo arraigado que estaba el pecado, o que está el pecado en el ser humano. Este que lo compara con mudar la piel de un etíope, o sea, eso es imposible. Eso es imposible, o el tigre mudar sus manchas. Cuando nosotros vemos esos paralelismos, podemos nosotros despegarnos nosotros mismos de nuestros pecados, es imposible. Es imposible, exactamente, hermano. Entonces, vamos a leer aquí ya el resumen para que pasemos a orar. Dice, el hombre nace en pecado. Hermano, ¿usted no tiene el libro? Sí lo tiene. Le gusta escuchar nada más. El hombre nace en pecado con una naturaleza corrupta que es hostil a Dios y su voluntad. Más aún, no puede reformarse a sí mismo ni hacerse de alguna manera aceptable delante de Dios. El problema del hombre no tiene remedio separado de la misericordia de Dios. Solo Dios es capaz de reconciliar al hombre consigo mismo a través de la obra expiatoria de Jesucristo y transformarlo a través de la obra regeneradora del Espíritu Santo. El camino para la salvación de la humanidad no es a través de la autonomía. O sea, nosotros no nos podemos cambiar a nosotros mismos. Ustedes saben que los gobiernos tratan de hacer tantas cosas para cambiar el hombre. No, vamos a hacerlo así para que sea mejor. La raíz del problema del hombre radica en el corazón. ¿Okay? Está ahí. El hombre necesita ser cambiado y solamente Dios lo puede cambiar a través del poder de su Santo Espíritu, regenerarlo. Entonces, el camino para la salvación de la humanidad no es a través de la autonomía, la confianza en uno mismo o las reformas personales. Es a través de regresar a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Muy hermoso. Hermanos, comentarios, preguntas, comentarios acerca, bueno, de toda esta clase. Realmente ya la terminamos en este momento. Lo que yo veo en esta clase, Sí. y me da tremendo gozo, es la misericordia de Dios. Es como Dios interviene en el asunto. Él vio a Adán y a Eva. Vamos a empezar de Génesis 3, la caída. ¿Podía Adán y Eva restaurar lo que hicieron? De hecho, podían haberse arrepentido, pero no tuvieron capacidad para ese arrepentimiento. Porque en realidad eran los únicos que estaban. Ellos podían haber tomado arrepentimiento en ese mismo momento y decir, mira, yo me equivoqué, y se hubiera resuelto todo. Pero debido a esa desobediencia del corazón, porque ahí es donde está el problema de la humanidad y que viene y se arrastra a través de Adán y Eva.
es el corazón, cómo el corazón del hombre se quebró en ese momento. Sí, se entenebreció, sí. Se oscureció Oscureció. de tal forma que ya no puede ver a Dios como un Dios de gracia y de misericordia. Porque podríamos decir, Dios no estaba bien, si conversaban, ellos hablaban, ellos tenían comunicación. Adán y Eva tenían comunicación con Dios. Ellos se deleitaban con Dios en el Edén. Personalmente se deleitaban. De hecho, fíjese así que cuando interviene Dios dice, ¿dónde estás tú? O sea, es como que Dios venía, los visitaba, decía, lo primero que dice Dios, ¿dónde estás? Se escondió. Entonces, tristemente vemos la caída, pero vemos la misericordia de Dios. Cómo interviene en el asunto para salvar al hombre. Y eso es lo más maravilloso que nos enseña las Escrituras. Si Dios no interviene, estuviéramos todavía perdidos. Perdido, sin esperanza. Viviendo cada uno sin Dios y sin nada. Perdido, pero y el mundo no sabe hasta dónde iba a llegar. Sí. Porque de Génesis 3 al diluvio, Dios tuvo que arrasar con toda esa generación. Porque fue tan perversa y tan mala que Dios tuvo que tomar el asunto y dejar a 7 solo personas para volver a poblar la tierra. Entonces, ahí es donde vemos la misericordia de Dios. Y la misericordia con Noé y su familia, porque él dijo que le había dolido en su corazón haber creado Decía al hombre. misericordia, a mí me encanta ese texto, porque la gente dice, sí, Noé, dice la palabra de Dios que Noé era diferente en su generación, un hombre íntegro. Lo era. Bueno, dice Dios que sí, pero yo lo que veo, pero lo que yo veo ahí es que misericordia, porque hay una palabra que a veces se obvia en ese pedacito que dice, y halló gracia Noé delante de los ojos de Dios. Simplemente Dios lo escogió por gracia. Esa palabra gracia no se puede quitar. Dice, y halló Noé gracia a los ojos de Jehová. Sí, vemos la gracia de Dios también en el antiguo pacto. Paulo dice, bástate en mi gracia. Constantemente Dios le está diciendo a sus santos, bástate en mi gracia. Sí, cuando entendemos eso, hermanos, más humildes somos, ¿verdad? Porque no, es que eso engrandece a nuestro Señor. Eso nos humilla delante de Él. Todo para Él. Y con gozo. Lo más grande es que hombres pecadores como nosotros lo hacemos con gozo y alegría. Lo hacemos con regocijo. Solo tú tienes la gloria. Entonces, eso es lo que yo veo. Y siempre trato de, cuando leo la Escritura, ver la misericordia de Dios en la Escritura y ver a Cristo. Porque la misericordia de Dios se ve en Cristo. Se ve en Jesús. Así vemos muchos testimonios de personas reacias al Evangelio y de repente tú lo ves después y el Señor los ha cambiado. Pablo consintió la muerte de Esteban. Sin embargo, después vemos a Saulo de Tarso, a Pablo. Y pensaba que estaba luchando por Dios. Tremendo hombre de Dios. Entonces, yo digo que él estaba sinceramente pero equivocado, sí, porque perseguía a los hijos de Dios. Sí. Nabucodonosor. No sabemos si verdaderamente Nabucodonosor fue salvo o no fue salvo, si creyó o no creyó, pero Nabucodonosor tiene una de las palabras más grandes que la Biblia tiene. En cuanto se refiere a Dios, es un impío. De hecho, Dios le dice, este es mi siervo. Grandísimo. Y fíjate, así que Dios lo hizo comer hierba, pero lo restauró. Y dijo unas palabras que eso no lo ha dicho ninguno de los reyes impíos de Israel. Y era un rey sumamente... Sí, pero yo pienso que él le dijo, tú eres mi siervo, pero porque lo estaba usando. Claro, por supuesto. Para castigar a Israel. De hecho, le dice a Israel. Y después yo los voy a castigar. Ellos van a pagar después por lo que estaban haciendo. Sí. Es un Dios justo, ¿entiendes? Sí. Pero sin embargo, él dice unas palabras que están ahí. Sí. Por eso a veces pensamos y decimos, pero esta persona es tan malvada, está haciendo tanto daño. Y mira, Dios no le hace nada. Todo el mundo tiene su tiempo. Dice que Dios guardó. Nabucodonosor.
su mano y le diga, ¿qué haces? Sí. No, él sabía, no, él aprendió, porque acuérdate que todas las guerras que se hacían en los tiempos bíblicos y todo eso, era por cuestiones de Dios. Mi Dios es más fuerte que el tuyo. Y de hecho, Jehová dice, tú eres nación santa, tú eres la nación que me va a representar sobre todas las naciones, te tienes que ser diferente. Y era un tema de dioses. ¿Se acuerdan cuando el arca fue la cogieron los filisteos y la pusieron y amaneció de cabeza? Las guerras se hacían así y todos los reinos eran cuestiones de Dios. Pero él entendió, él aprendió de que no hay Dios como el Dios de Israel. Y eso no lo dijo solo, lo dijeron varios reyes. El Dios de Israel. Después viene el otro, Ciro. Fue Ciro, ¿no? Que le dice le dice, no, el Dios hay que obedecer al Dios, hay que respetarlo. Dice, y con la muerte de Daniel, al Dios de Daniel. Él mismo lo dijo cuando vio lo de los amigos de Daniel. Dijo, a partir de ahora dice, Pasó un edicto. un edicto dice, el único Dios que se va a adorar es el Dios de Daniel. Cuando Y aquí que no, que muera. También del foso de los Del leones. foso. Sí. Sí, amén. Pero Dios grande, Dios. Amén.